Hola a todos. Esto es una clase en video, introducción a LT Spice. Mi nombre es Ángel Abus Leme, soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Este es mi correo, por si quieren escribirme después, tienen dudas respecto de esta clase. No aseguro contestarles, pero en la medida que pueda lo voy a hacer. Esta es la página web de mi grupo de investigación donde hacemos algunas cosas de microelectrónica. Las láminas de la clase pueden ser descargadas de esta dirección. Aquí están, así que una opción es, por ejemplo, que ahora pongan pausa, vayan corriendo, impriman esto y luego escriban sobre ello si es que tienen que escribir. Y esto es como un tutorial al final, les puede servir como una referencia cuando quieran aprender Spice o quieran hacer algún circuito. Entonces este es el índice. Vamos a ver primero una breve introducción a Spice, luego hablaremos de LT Spice, que es uno de los tantos sabores de Spice que hay, y veremos cómo simular circuitos con LT Spice. Luego vamos a hilar un poco más fino en lo que se refiere a características más avanzadas o opciones más avanzadas que permite Spice y luego hablaremos de cómo obtener más información. Introducción a Spice. Entonces el contexto, ¿qué es Spice? O de dónde sale Spice? ¿O en qué viene Spice? Spice es típicamente parte de una suite EDA. Entonces, ¿qué es una suite EDA? Son programas para diseño electrónico. Eso en general se denominan software de automatización de diseño electrónico o EDA por su sigla en inglés. Es como CAD pero para electrónica. Y una suite EDA comprende varios programas. Captura o edición de esquemáticos, que es básicamente editar el esquemático de un circuito. Simulación de un circuito, visualización de formas de onda. Simulación de circuitos cuasi estacionarios, layout o diseño a nivel de topología física, digamos que a nivel del silicio, de las capas físicas en el silicio, en un circuito integrado. Verificación para asegurarse lo que se ha diseñado en layout corresponde a lo que uno quería diseñar. Extracción de componentes, que es para determinar a partir del layout el circuito y de ahí comparar con el que queríamos diseñar. Este generalmente un paso previo a la verificación. Extracción de elementos parásitos, que tiene que ver con determinar capacitancias parásitas, inductancias parásitas, diseño de PCB, etc. En general, en una suite EDA, estos programas tienden a hablar entre sí. No siempre ocurre, pero tienden a hablar entre sí. La forma en que las suites EDA son creadas básicamente es que una compañía llega, compra el capturador de esquemáticos de otra compañía y compra el visualizador de formas de onda de otra compañía, por ejemplo, y luego trata de que estos hablen. Estos no necesariamente van a hablar tan bien. De hecho, uno puede verlo. Generalmente se requieren scripts o programas hechos por uno para que esto funcione súper bien. El diseño electrónico, lamentablemente, el diseño microelectrónico, no hay una solución única. Y lo que uno ve como una solución única son soluciones hechas por varios, parchadas para que funcionen bien. Bueno, así es. Hoy día vamos a estar hablando de SPICE en particular, que es la simulación de circuito y algo también de la captura y visualización de formas de onda. Entonces, ¿cuáles son las principales compañías de EDA? Está Synopsys, que es la más grande y aquí en la Católica contamos con software de Synopsys. Está Cadence, que le sigue. Para muchos, Cadence puede ser mejor que Synopsys para lo que es circuito analógico. Está Mentor Graphics, está Tanner, Suken, Simucad, Magma, Design Automation y hay un montón más. Y en Wikipedia pueden echar una mirada a una lista de las compañías, tanto las que existen como de las que han sido absorbidas por otras. Y bueno, ahora una pregunta. ¿Todas las suites EDA tienen el mismo Spice? No. Cada suite EDA tiene su propio sabor de Spice. Y sabor es una palabra que se usa harto para referirse a Spice. Spice en inglés es especia. Y las especias tienen sabor, entonces ustedes saben, los que diseñan circuitos son nerds y dicen, sabor de Spice, sabor de la especia, etcétera.
Y literalmente de un abecedario de denominaciones. Está LT-SPICE, ¿cierto? También está H-SPICE, P-SPICE, T-SPICE, y hay SPICE con todas las letras, prácticamente. Hay otros programas de SPICE que son independientes de una suite EDA e incluso gratis. Está el caso de LT-SPICE, que es el que estoy enseñando en este tutorial. Todos los SPICE tienen la misma estructura base y tienen sintaxis parecida. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Entonces, ¿para qué sirve SPICE? SPICE sirve para simular el comportamiento de circuitos electrónicos. Ok, SPICE predice con gran precisión el desempeño de un circuito antes de implementarlo, por supuesto, y permite ahorrar muchísimo tiempo y recursos. Es mucho más barato probar un circuito en el computador que en el protoboard, que en la placa o que en el silicio. Imagínense, en el silicio cuesta varios miles de dólares mandar a hacer un pedazo de chip súper chico y si algo sale mal, si no simulamos todo, el chip viene malo, no hay nada que hacer prácticamente. Así que sean amigos de Spice, les conviene. Y tal vez después de ver esta presentación ustedes van a decir, pucha, que Spice, que la sintaxis tan anticuada, que tantas cosas. No importa. Traten de hacerse amigos de Spice, traten de trabajar con Spice cuando tengan cualquier circuito, una tarea de circuito, lo que sea, la comprueban usando Spice. Y si tienen que implementar algo, traten de implementarlo en Spice. Mientras más trabajen con Spice, mejor, más cómodos se van a sentir. Y en el momento de querer implementar algo, es mucho más fácil. Primero implementarlo en Spice, predecir cómo va a funcionar, hacer los ajustes correspondientes y luego llevarlo a la práctica. Con eso van a ahorrar muchísimo tiempo y sus compañeros les van a preguntar cuál es su secreto. Ustedes dirán, soy amigo de Spice. Todos los programas de Spice comparten un funcionamiento parecido, una sintaxis parecida y un conjunto similar de análisis posible. El Spice básico tiene lo básico y hay algunos que le agregan más cosas, hacen la funcionalidad mejor, hay otros que le agregan comandos, ¿cierto? O que le agregan otros tipos de análisis, pero la base es la misma. Y un circuito Spice sin ninguna modificación debiera ser ejecutable en cualquier programa Spice. ¿Cuál es el mejor Spice? Bueno, por supuesto, eso depende del criterio. En términos de calidad versus precio, el mejor Spice obviamente es el gratis. ¿Sí? Si estamos hablando de que es gratis, este parámetro tiende a infinito, por supuesto. Pero si hablamos de calidad en términos absolutos, o si queremos un mínimo estándar de calidad, ahí ya es discutible. El estándar de la industria microelectrónica es HSPICE, que HSPICE es parte de Suite Synopsys, volviendo una atrás, es parte de esta suite, ¿de acuerdo? Originalmente comercializado por Meta Software de Sean y Kim Haley, yo imagino que de ahí viene la H, y luego adquirida por Avanti Corporation, y ahora es parte de Synopsys. Avanti, dije Avanti y aquí no veo una I, aquí veo un signo de exclamación. Bueno, sucede que en Avanti Corporation la I va al revés, entonces esto en realidad no es I, sino que aparece como un signo de exclamación, pero es una I. HSpice ha sido principalmente un programa de consola sin interfaz gráfica. Lleva mucho tiempo en el mercado, hay algunas aplicaciones que interactúan bien con HSpice. Creo que ahora sacaron hace poco algo que tiene como una consola gráfica, pero HSpice en su esencia es sin interfaz gráfica, es puro texto. Uno le mete texto, saca texto. Breve historia de Spice. Spice es Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, o programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. Fue desarrollado por Lawrence Nagel y Donald Pedersen en la Universidad de California en Berkeley. Fue presentado públicamente en 1973 y es de dominio público. Spice, el núcleo de Spice es de dominio público. Está basado en cáncer, Computer Analysis of Nonlinear Circuits Excluding Radiation, o análisis computacional de circuitos no lineales excluyendo radiación, que también es de Nagel en Berkeley. En aquellos tiempos en Berkeley eran muy liberales y muy contra sistema y contra todo, y ellos querían
explicitar que querían excluir radiación. La radiación, el análisis de circuitos con radiación es algo que le preocupaba mucho a los militares, entonces era como una forma de protesta. Bueno, SPICE fue concebido con fines docentes. Básicamente competía con otros programas concebidos con fines comerciales, pero rápidamente alcanzó popularidad entre los estudiantes. Primero en Berkeley, luego en otras universidades. Berkeley daba de manera gratuita, o más bien con el costo nominal de lo que costaba la cinta de enviar, tomar el programa, grabarlo en una cinta, ¿cierto? Y mandarlo a otra parte, ese era el costo de SPICE. Y así se popularizó rápidamente entre todos los estudiantes de microelectrónica. Luego los estudiantes naturalmente se graduaron y siguieron usando SPICE, y por lo tanto SPICE ahora es como el estándar de la industria. Algo de esto aparece en Life of Spice, que es un paper que está aquí disponible gratuitamente. Échenle una mirada. Fue escrito por Nagel, así que es bien interesante. Un paper muy liviano. Seguimos. Entradas y salidas de Spice. Entonces, ¿qué tiene Spice? Spice en sí es un núcleo que procesa texto y produce texto en la salida. Eso es Spice. Entonces, ¿qué es lo que procesa Spice? Spice procesa un deck de Spice. Esta es la entrada de Spice. Un deck, que es un archivo de texto. Incluye un netlist, que es un listado de conexiones, y también incluye los comandos o qué es lo que queremos que haga Spice. Este deck de Spice, a su vez, puede ser generado automáticamente mediante un capturador de esquemáticos. Tengo un circuito y el circuito genera automáticamente un deck de Spice. Spice, una vez que simulamos, produce resultados que son, en su forma más fundamental o más básica, puro texto. Y uno puede eventualmente tomar un archivo o algún tipo de archivo que genera Spice y ver la forma de onda correspondiente. Esto ya depende de cada Spice. Digamos que esto de aquí no es parte del Spice original de Berkeley. El Spice original es esto y genera algo que es más o menos estandarizado y toma algo que es más o menos estandarizado. Digamos que esto que está acá es lo original de Berkeley. Esto acá es lo que primero vamos a estudiar, después le vamos a agregar un par de cosas para poder facilitar las labores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de análisis son los que SPICE puede realizar? Análisis DC, que es un cálculo no lineal del punto de operación. Y este análisis DC se llama OP en realidad. Para que no se confundan, porque se pueden confundir con este que también tiene DC, y el análisis del punto de operación. Entonces podemos llamarle análisis del cálculo no lineal del punto de operación en que opera un circuito, digamos corriente, voltaje y en general polarización. Luego viene el análisis AC, que es un análisis lineal en el dominio de la frecuencia. Lo que hace SPICE es linealizar el circuito en torno al punto de operación, y ese circuito linealizado es lo que analiza en el dominio de la frecuencia y produce un diagrama de Bode, básicamente. Análisis transiente es un análisis no lineal en el dominio del tiempo. Ahí el circuito es tal cual, es lo más parecido a la realidad. Tenemos análisis de curva de transferencia DC, que es un cálculo del punto de operación, igual que esto, pero en función de un parámetro. Entonces podemos barrer un parámetro, podemos hacer un barrido sobre un parámetro y ver cómo cambia otro parámetro en función de ese. De C siempre, ¿cierto? Sin considerar eh, básicamente todo lo que es dinámica o imagínense un circuito sin capacitancia, sin inductancia. SPICE también hace análisis de ruido, que es un análisis lineal, es muy parecido al análisis AC en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? SPICE también hace análisis de función de transferencia, en que calcula la ganancia de entrada a salida y las impedancias de un circuito. Y también hace análisis de Monte Carlo, que es un cálculo de distribuciones estadísticas en alguna variable. Por ejemplo, si el ancho de un transistor me cambia de acuerdo a una cierta estadística gaussiana, no sé, ¿qué produce esto en la corriente del transistor? ¿Y cuál es la distribución de la corriente? Etcétera. Vamos ahora con la sintaxis de SPICE. Esto es lo básico y aquí vamos a estar un rato.
Spice toma un deck de Spice. ¿Qué dijimos que era un deck? Un deck de Spice era un texto que incluye un listado de conexiones o netlist e incluye los comandos. Eso lo vamos a ver con más detalle después. Entonces Spice toma este deck de Spice y produce resultados. Un deck de Spice define un listado de conexiones, netlist, ¿de acuerdo? Puro texto, listado de conexiones. Y el análisis que queremos que Spice ejecute. Y pueden ir otros comandos también. Un deck de Spice es un archivo de texto con extensión .sp o .net. Puede tener otra extensión, por ejemplo, HSpice típico que uno pone .hsp. Spice no distingue mayúsculas de minúsculas, por lo tanto, da lo mismo. Pueden escribir todo en minúsculas y Spice le da lo mismo. La primera línea de un deck de Spice es siempre un comentario. Spice no considera esa línea. El deck de Spice finaliza con .end seguido de un salto de línea. Es súper importante el salto de línea. HSpice, por ejemplo, no procesa y da error si es que uno no pone salto de línea o enter después del .end. El orden de las líneas entre la inicial y .end es irrelevante. Un netlist de Spice especifica las componentes de un circuito. Entonces vamos al netlist, ¿cierto? El deck tiene un netlist. Entonces un netlist, que es el listado de conexiones, especifica las componentes de un circuito, los nodos a los que va conectada cada componente, o sea, componente, nodos y sus parámetros. Los nodos y las componentes son identificados por un nombre. Nombre de un nodo, por ejemplo, V1 y nombre de componente R1, por ejemplo. El nombre de un nodo podría coincidir con el nombre de una componente. Por ejemplo, si tenemos un voltaje, una fuente de voltaje, y esta fuente de voltaje tiene nombre VI, y este nodo tiene nombre VI, pueden coincidir. Y a Spice no le complica eso. Los diferenciamos según el contexto. VI va a ir solamente donde pueden ir nodos, y este otro VI va a ir solamente donde pueden ir componentes. Y es más, incluso podemos tener un parámetro VI que defina el voltaje que lleva esta componente. Así que podemos tener 3 VI y son todos significan diferentes cosas. Cada línea en un deck de Spice representa un comando o un elemento circuital. Ejemplo en español. Entonces, digamos que una línea de Spice significa resistencia de nombre R1 entre los nodos V1 y V2 de 100 kΩ. O podría ser un comando, por ejemplo, comando ejecutar simulación transiente con duración 10 milisegundos. Estos son líneas de Spice. Las vamos a poner después en la sintaxis correcta, pero esto es perfectamente la forma en que Spice ve lo que uno quiere decirle. Sigamos con la sintaxis. El primer carácter de una línea define el comando o el elemento circuital especificado en la línea. Los comandos o comandos punto comienzan con un punto, digamos punto tran para una simulación transiente, por ejemplo. Las líneas con comentarios comienzan con asterisco. Si ustedes tienen un asterisco enfrente de esto, Spice no toma en cuenta esta línea. Las líneas que comienzan con una letra instancian un elemento circuital, digamos R. Si una línea comienza con R, significa que Spice tiene que insertar una resistencia en alguna parte del circuito. Las líneas que comienzan con más son la continuación de la línea anterior. Y ahí sí importa el orden, porque si estoy continuando una línea anterior y continúo la línea incorrecta, está mal. ¿De acuerdo? Todo esto en general para Spice. En particular, LT-Spice maneja una cierta sintaxis un poco más extendida. Punto y coma en LT-Spice significa que el resto de la línea es un comentario, a diferencia del asterisco en que toda la línea es un comentario. Respecto a los nombres de nodos y elementos circuitales, los nombres de los elementos circuitales comienzan con la letra que designa el tipo de elemento seguida de caracteres alfanuméricos.
Por ejemplo, si quiero designar un resistor, pongo R1 y eso me designa, ¿cierto?, un elemento resistivo de nombre R1. Si quiero designar una capacitancia, pongo C y el nombre, o en este caso el nombre completo va a ser CJ2. Y esto le indica a Spice que lo que estoy tratando de insertar es una capacitancia. Después vamos a ver todas las letras y a qué corresponde. Los nombres de nodos pueden ser combinaciones de caracteres alfanuméricos, ¿cierto? Por ejemplo, el nodo B1 o el nodo N, I, perfectamente son nombres de nodo. En mediciones o en visualización de formas de onda, el voltaje del nodo X es especificado como V de X. Por ejemplo, si tengo Vout y quiero medir el voltaje en Vout, tengo que poner V de Vout. Y con eso sé que el voltaje del nodo Vout es el que estoy midiendo. Nodo 0, muy importante. Todo circuito debe llevar un nodo etiquetado como 0 y ese es tierra global del circuito. Nodo 0. Todos los circuitos llevan un 0 y todos los voltajes son referidos a este nodo 0. Los nombres de nodos que comienzan con signo peso G raya abajo implican nodos globales. Por ejemplo, si yo digo signo peso G raya abajo VDD, ese VDD va a ser un nodo global y si yo lo acceso desde otro circuito de una jerarquía más baja, llamo a la jerarquía global. Vamos a ver un poco más de eso más adelante. Entonces, tipos de líneas según carácter inicial. Esto se los dejo como referencia. Vamos a ver un par de esto. La C es el capacitor, la D es un diodo, la L es un inductor, la R es un resistor, M es un transistor MOSFET, Q es un transistor bipolar, ¿cierto? E es una fuente de voltaje controlada por voltaje, mientras que V es una fuente de voltaje independiente, etcétera. Ahí pueden mirar todas las que hay. Tienen fuente de voltaje controlada por voltaje, fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por voltaje y fuente de voltaje controlada por corriente. Y tienen muchas opciones. Y digamos que hay un elemento nuevo que no estaba en Spice, bueno, ustedes pueden indicarlo como un subcircuito X. Y este subcircuito puede incluir cualquier cosa, realmente, cualquier combinación de estos otros elementos. ¿Qué más? Respecto a la sintaxis de LTSpice, vamos a ver un poco los comandos punto. Estos son los comandos con que le indicamos a Spice hacer algo. Está punto AC para análisis AC, está punto DC para análisis DC, está punto OP para análisis de punto de operación, punto noise para análisis de ruido, punto tran para análisis transiente. Y así tienen un montón de otras opciones. Punto IC define las condiciones iniciales. Punto include para incluir otros archivos, punto lib para incluir bibliotecas, eh, punto model para un modelo, para definir un modelo, punto subcircuito para definir un subcircuito, punto step para repetir una simulación con diferentes parámetros, punto wave para grabar resultados de nodo a un archivo y después escucharlo como audio. Esto es una característica solo de LTSpice. Ustedes pueden grabar un audio con LTSpice o cargar un audio y ponerlo como un estímulo de una señal. Entonces digamos que a alguien le gusta la música y canta algo y luego genera un archivo WAV y eso lo pone en una fuente de voltaje, luego lo pasa por un filtro que diseña en Spice y luego esa salida la guarda a un archivo y eso puede ser escuchado y es perfectamente cómo funcionaría el filtro en la práctica. Muy interesante. Punto param, declaración de parámetros. En Spice uno puede definir parámetros. Por ejemplo, puedo definir el voltaje, punto param, VDD igual 5 volts. Entonces, cada vez que yo incluya VDD en alguna expresión, digamos que después instancio una fuente de voltaje y el valor del voltaje lo incluyo como VDD. Cada vez que incluya eso, Spice va a buscar param VDD 5 volts y va a reemplazar 5 volts ahí. Yo podría, por ejemplo, poner en vez de VDD, poner 2 por VDD y Spice lo va a reemplazar correctamente y va a dar el resultado 10 que corresponde.
¿Qué más? Sintaxis de Spice. Sufijos. Esto es para las unidades. Si uno pone una K después de un número, Spice lo convierte en el número multiplicado por 1000. Si uno pone una M después de un número, Spice lo convierte en di a la menos 3 veces ese número. O un mili de ese número, ¿cierto? Micro con una U, nano con una N, pico, femto y así para arriba también, giga, tera y fíjense mega, mil y M. Estos tres empiezan con la misma letra. Spice generalmente lee solamente la primera letra. Si ustedes ponen 10NF, Spice solamente lee 10N. Y si ustedes ponen 10N Farad, Spice le da lo mismo. Omite eso y lee solamente 10N. Pueden ponerle cualquier unidad, Spice le da lo mismo a la unidad, maneja sus propias unidades internas. El asunto es que esto tiene una excepción que es cuando comienza con M. Si comienza con M y es una M sola o M seguida de cualquier otra cosa, Spice lo reemplaza por 10 a la menos 3. Pero si dice meg, Spice lo reemplaza por un mega. Y si dice 1000, Spice lo reemplaza por esta unidad que parece un poco extraña y tiene que ver con por ejemplo, la distancia entre las patitas de un chip. Esas generalmente se miden en 1000. Sigamos. Modelos versus subcircuitos. Como les contaba antes, Spice puede incluir subcircuitos. Dijimos que una línea que instancia un subcircuito comienza con la letra X, ¿cierto? X. Y uno puede incluir subcircuitos en Spice. Un modelo utiliza una de las primitivas de Spice, por ejemplo, un transistor MOS que uno instancia con la M, un resistor que uno instancia con la R, un diodo que uno instancia con la D. Y su nivel de complejidad está limitado a lo que Spice maneja, a los parámetros que Spice puede manejar para esos modelos. En cambio, los subcircuitos son ideales para trabajar con circuitos jerárquicos y pueden ser mucho más complejos. Y estos son los que instanciamos con la letra X. Un subcircuito es un circuito que puede utilizar cualquier elemento de Spice, EMs, ERs, D, cualquier cosa. Y puede tener un nivel de complejidad arbitrario. Esto de aquí, este X, este subcircuito que estamos instanciando con la X, puede tener un nivel de complejidad arbitrario e incluir dentro de sí cuantos resistores, transistores queramos y puede ser tan complejo como nos imaginemos. Por ejemplo, podríamos incluir como un elemento X o un subcircuito el subcircuito de un amplificador operacional. Aquí tenemos un amplificador operacional y perfectamente podemos llevar esto a un subcircuito y podemos instanciarlo como X1, por ejemplo, y darle un nombre a este modelo que es op-amp. Más adelante vamos a entender un poco mejor cómo trabajar con subcircuitos. Primeros pasos con LTSpice. Entonces lo primero es descargarlo, instalarlo y ejecutarlo. Y eso sale de esta página web que es de Linear Technology, es una compañía que diseña y fabrica circuitos integrados. Y de ahí podemos bajar LTSpice. Entonces aquí ustedes tienen la opción de registrarse y crear una cuenta o no, gracias, solamente bajar el software. Ustedes hacen clic aquí y bajan LTSpice. Por supuesto, los más interesados en diseño electrónico van a crear su cuenta y van a recibir correos de repente. Entonces veamos, un listado de conexiones muy simple. Esto aquí sería un listado de conexiones muy simple. Punto param, Vin igual 1 volt. Entonces estamos definiendo un parámetro que se llama Vin y vale 1 volt. Luego definimos componente V, una fuente de voltaje. In, o sea, este es el nombre de la fuente de voltaje. Va entre los nodos 1 y 0, entre el nodo 1 y el nodo 0. Tiene un valor de Vin, un valor de C de Vin, que este es el valor del parámetro. Luego instancio R1, que es esta resistencia de acá, que la pongo entre los nodos 2 y 1, podría estar al revés, da lo mismo, y tiene un valor de 100 kilo ohm.
Podría escribir ohm aquí y no va a hacer ninguna diferencia. Luego instancio un capacitor C1 que está entre los nodos 2 y 0 y tiene un valor de 1 nano, ¿cierto? Uno puede crear este listado de conexiones en cualquier editor de texto, Notepad, por ejemplo, y si ya existe el listado de conexiones, uno puede editarlo en LTSpice. Entonces, hagamos eso. ¿Por qué no? Vamos a Notepad. Vamos a Notepad o WinPad. Entonces, vamos a hacer circuito. Acuérdense que la primera línea es siempre un comentario. Entonces, vamos a poner punto param, in, 1 volt, ¿cierto? Luego, ¿qué teníamos? In igual 1 volt. Luego teníamos V1 o Vin, que es la fuente de voltaje. Vamos a ponerle entre los nodos Vin y tierra y va a tener un valor de Vin. Uf, ahí sí que la compliqué. Después tenemos R1 que lo ponemos entre Vin y Vout, le vamos a llamar al otro nodo y tiene un valor de 100K. Y luego C1 que tiene que va entre Vout y tierra y tiene un valor de 1 nano. Y eso sería. Listo, y lo grabamos. ¿Dónde lo vamos a grabar? Podemos grabarlo, por ejemplo, en... Podemos grabarlo en ejemplo 1. Y lo grabamos como ejemplo 1.sp. Ya, entonces ahora yo voy a Spice. Voy a LTSpice. Perdonen, hace lo que puede. Y aquí abrimos ejemplo 1. ¿Fue aquí donde lo grabé o no? Ah, aparentemente lo grabé en otra parte. Ah, lo grabé, ya sé dónde lo grabé. Lo grabé aquí. Lo vamos a poner aquí. Increíble cómo se está demorando en hacer algo tan sencillo. Ya, entonces ahora sí, abrimos ejemplo 1. Y está nuestro circuito. Y Spice, como incluye colores de acuerdo a la sintaxis, nos pone el verde para comentario, porque la primera línea es un comentario, azul para los comandos punto. ¿Qué pasa si comento esto? Eso es comentario también. ¿Qué pasa si comento aquí? Eso es comentario también. Y ese es nuestro circuito. Así es como Spice ve nuestro circuito. Perfecto. Entonces ahora volvamos a la clase. Ya tenemos nuestro circuito en Spice. Y ahora queremos hacer un análisis de punto de operación. Todo lo que hay que hacer es agregarle un punto OP para hacerle el análisis en punto de operación. Entonces, el procedimiento es
apretar sobre este botón para ejecutar la simulación y luego vemos el resultado, ¿de acuerdo? Hagámoslo. Entonces vamos aquí. ¿Qué pasa si tratamos de correr la simulación tal cual como está? No hay ningún análisis, por lo tanto no corre. Ahora punto .op. Grabamos, ejecutamos simulación y ahí nos da. Punto operación. Vin está a 1 volt, Vout está a 1 volt, la corriente del capacitor es 10 a la menos 21 amperes, cero, para todos los efectos prácticos. La corriente en el resistor es cero y la corriente de la fuente de voltaje es cero, para todos los efectos prácticos. Y listo, ese es nuestro circuito. Y es nuestra simulación. ¡Yujú! Nuestra primera simulación de Spice. Primera simulación. Perfecto. Eso fue fácil. Ya, ningún problema. Entonces vemos aquí la simulación que acabamos de hacer, nos da el mismo resultado, perfecto. Este es el circuito, simulamos. Aquí hay 1 volt, aquí hay 1 volt. Aquí no hay corriente, aquí tampoco hay corriente porque este es un capacitor, por lo tanto aquí no puede circular corriente. Listo. Hagamos algo más interesante, hagamos un análisis transiente. Análisis transiente en este caso es el mismo circuito, pero la fuente de voltaje la vamos a definir un poco diferente. Le vamos a definir como una sucesión de líneas rectas. PWL significa Piecewise Linear o lineal por partes. Entonces primero decimos que en tiempo, esto es por columna, tiempo cero, voltaje, ¿ya? Entonces en tiempo cero queremos que valga 0 volts. En tiempo 1 milisegundo, 1 mili queremos que valga 0. Pero en 1,001 mili sube rápidamente a Vin, y Vin lo definimos como 1 volt. Luego hasta 2 mili sigue siendo Vin, luego en 2,001 mili baja a 0 nuevamente, en 3 mili sigue en 0, este no es necesario. Y así ya definimos una fuente de voltaje, piecewise linear, ¿de acuerdo? Entonces luego escriben el comando .tran 4 mili, que significa hazme una simulación transiente de 4 milisegundos de tiempo y hagamos esta simulación. Entonces vamos a LT Spice. Convenientemente yo tenía grabado este deck de Spice en ejemplo 2. Por alguna razón el doble clic no está funcionando como debiera. Entonces aquí está análisis transiente, aquí está definida la fuente, está definido todo. Entonces el procedimiento es, primero ejecutamos, entonces vamos a eliminar este de aquí. Primero ejecutamos, probablemente ustedes ya se están preguntando por qué a mí me aparece la pantalla blanca aquí y a ustedes les aparece negra. Es porque yo definí los colores a mi pinta. Fui aquí y definí los colores de acuerdo a como yo prefiero que se vean. Entonces aquí está el resultado de la simulación. De hecho vamos a achicar este de aquí, vamos a agrandar este. Y no veo nada, porque primero, antes de ver algo, tengo que elegir qué formas de onda quiero ver. Digamos que quiero ver V1, que era el voltaje de entrada. Ahí está, voltaje de entrada de 0 volts hasta 1 milisegundo, luego sube a 1 y luego baja a 0. Y digamos que quiero agregar V2. Entonces aprieto control, V2 y ahora veo V2. Y sube de acuerdo a una exponencial, ¿cierto? Porque esto es un circuito de un solo polo, una constante tiempo. Y luego baja ya, perfecto, tal cual lo que yo esperaba ver. Supongamos que lo quiero ver en otro gráfico, entonces botón derecho, Add Plot Pane, y puedo mover este para arriba. O si quiero puedo apretar botón derecho y poner V1 más V2, por ejemplo. Y me queda algo extraño. O puedo tomar aquí, apretar una vez
y puedo medir exactamente el voltaje que tenía en cada punto, ¿cierto? Y con el botón derecho puedo poner dos cursores y con ambos cursores puedo medir diferencias de tiempo, puedo medir frecuencia correspondiente a esa diferencia de tiempo, diferencias de voltaje y pendiente, puedo medir la pendiente. Esto es lo que el visualizador de formas de onda de LT Spice me permite. Perfecto. Sigamos con la clase. Entonces ahí está el resultado, ¿cierto? Como decíamos, el procedimiento es primero ejecutamos, luego elegimos qué voltaje o corrientes queremos visualizar. Ejemplo 3, análisis AC. Este no lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo en sus casas. Este es el deck. Lo mismo que antes, con la única diferencia que aquí VIN tiene algo extra. VIN va entre el nodo 1 y el nodo 0 y tiene un valor AC de 1 volt. Dijimos antes que en el análisis AC, y esta es una cuestión que les va a costar tiempo metérselo en la cabeza, porque uno no lo asume hacia el principio, el análisis AC es un análisis sobre la linealización del circuito. El circuito que entra aquí es esto que está acá, pero Spice primero linealiza y lo pone en torno a un punto de operación. Y a eso le mete como entrada este valor AC, que en este caso le puse 1, le puse un valor de 1, pero puedo ponerle cualquier valor que quiera. Si le pongo en la entrada 1, fácilmente veo a la salida y puedo determinar ganancia o atenuación, ¿cierto? Porque el 1, esto define el 0 decibeles. Este 1 de acá está definiendo el 0 decibeles ahí. Luego hago punto AC, hágame un análisis AC, lo quiero en décadas, puedo hacerlo lineal, puedo hacerlo por octavas también. Digamos que quiero 100 puntos por década entre 1 Hz y 1 MHz. Y luego ejecuto y obtengo esto que está acá, que es claramente el diagrama de Bode de este circuito. Diagrama de Bode para el análisis AC sobre este circuito. Ustedes dirán, es que no me voy a aprender re nunca esta cuestión. No se preocupen. Vamos a ver cómo aprenderse esta sintaxis fácilmente o cómo usarla fácilmente usando el capturador de esquemáticos de LTSpice. Lo vamos a ver más adelante. Luego, análisis de curva de transferencia de C. Ahora vamos a cambiar un poco el circuito. Vamos a poner dos resistencias, un divisor de tensión. Entonces, lo que hay en el nodo 2 es la mitad de lo que hay en el nodo 1, ¿cierto? V2 es la mitad de V1. Luego hacemos punto DC, Vin, o sea, hacemos un barrido de DC para Vin entre 0 y 1 volt en escalones de 0,01 volt y vemos que aparece en V2. Entonces Vin va a ser esta curva que está acá, entre 0 y 1 volt, ¿cierto? Esto tiene pendiente 45 grados, si es que no hay unidades, por supuesto. O si quieren, esto es básicamente 1 volt por volt. Y este otro es el voltaje de Vout. Este otro de acá me da 0,5 volts por volt. O sea, me está atenuando la entrada, ¿cierto? Y ahí uno puede medir atenuaciones o puede ver cómo se comporta. Esto, por supuesto, es mucho más interesante con circuitos que son no lineales. Por ejemplo, trazar curvas de un diodo, curvas de un transistor, o trazar ganancias de un amplificador, cambiando el voltaje de entrada de modo común, etc. Posibilidades ilimitadas. Ejemplo 5. Análisis de función de transferencia DC. Frecuencia 0, pequeña señal. Entonces aquí el mismo circuito que en el caso anterior, dos resistencias. Y hacemos punto TF en V2, Vin. V2 significa que esa es la salida, el voltaje del nodo 2. Eso es lo que va a estar midiendo la salida. Y Vin es la fuente de la entrada. Entonces la función de transferencia me dice que es 0,5. O sea,
0,5 veces la entrada es lo que aparece a la salida. Perfecto. Impedancia de entrada. Si me paro aquí y mido cuál es la impedancia que veo hacia allá, son 100 kilos más 100 kilos, 200 kilos. Perfecto. Impedancia a la salida. Bueno, aquí lo que hago es, esto lo van a entender mejor cuando hagan electrónica, cortocircuito esto a la entrada, ¿cierto? Y mido la resistencia que hay vista desde este nodo y quedan estas dos en paralelo, 100 kilos en paralelo con 100 kilos me da 50 kilos. Perfecto. Vamos hilando un poco más fino. Capturador de esquemáticos. En general es tedioso trabajar con circuitos de más de un par de nodos usando únicamente texto. Es súper fácil confundirse y equivocarse, no es intuitivo y no es práctico para compartir un circuito. Digamos que quiero mostrarte un circuito y te paso un listado de conexiones, uno rápidamente no puede ver qué es ese circuito. ¿De acuerdo? Entonces LTSpice convenientemente trae un capturador de esquemáticos que es muy intuitivo y fácil de usar y que permite utilizar componentes que no vienen con LTSpice adicionalmente. O sea, uno puede usar cualquier componente. Internamente LTSpice genera un netlist a partir de un esquemático cada vez que ejecutamos la simulación. Cada vez que ponemos correr simulación, LTSpice toma el esquemático, lo analiza, genera un netlist y ejecuta la simulación sobre el netlist. Y podemos ver ese netlist mediante el comando view spice netlist, que está incluido con LTSpice. ¿De qué me sirve entonces entender un netlist si LTSpice ya incluye un capturador de esquemático muy bueno? Yo podría olvidarme del netlist para siempre. Mala idea. Entender un netlist es fundamental para trabajar seriamente con Spice. Si quieren trabajar de manera seria, entender un netlist es necesario. Hay muchos comandos, comentarios y parte del código del netlist que aparece en el esquemático y que uno no puede omitir de ahí, que está en el esquemático. Al final, la entrada que uno entrega a Spice siempre se reduce a un netlist, incluso en circuitos de miles de transistores. No hay forma de evitar el netlist. Muchas veces no tenemos acceso a un esquemático, como el caso de un circuito extraído a partir de un layout. Cuando uno extrae un circuito de un layout, no genera un esquemático, genera un netlist. Y uno tiene que entender ese netlist. Así que, recomendación, usen el capturador de esquemático, pero entiendan netlist. Siempre que hay dudas, siempre que hay algo que no funciona, lo primero que hacen es ir al netlist y entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ver algunos shortcuts de LTSpice. Y estos son personalizables, son súper útiles. Todos los F, estos de aquí son súper útiles. Ayuda, que en el caso de LTSpice es excelente. F2 para insertar un componente. F3 para dibujar una conexión. F4 para insertar etiqueta. F5 para borrar. F6 para copiar. F7 para mover, desconectando el componente. Y F8 para mover sin desconectar. F9 es undo y Shift F9 es redo. Tienen T para insertar un comentario de texto, S para insertar directiva de Spice, y así tienen un montón de otras. G para insertar tierra, R para resistor, C para capacitor, L inductor, y son muchas más, muchas más. Y en el visualizador de formas de onda tienen control I para autorrango vertical, control Z para un zoom, F5 para borrar, igual que el F5 de acá, ¿cierto? Son lo mismo. Control A para agregar traza, F9 deshacer, Shift F9 rehacer, igual que aquí. Control H detener simulación. Y hay muchos más. Estos son los que más uso yo, pero puede que ustedes usen otros. Así que échenle una mira a F1 y ahí ven todos los shortcuts que tiene LTSpice. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a hacer este circuito. No, mejor no vamos a hacer este circuito. Vamos a hacer uno que tiene un capacitor aquí. ¿De acuerdo? Y déjenme ver un poco, que vamos a ver jerarquía después. Sí, mejor lo vamos a hacer de esta forma. Lo vamos a hacer de esta forma. Así que vamos al capturador de esquemático.
de LTSpice. Vamos a cerrar todo, ¿cierto? Entonces, con botón derecho, cerrar, archivo, cerrar. Listo. Entonces, nuevo esquemático. Y aquí ya estamos trabajando en el capturador de esquemáticos. Entonces, lo primero que hay que hacer es insertar un componente que se hace con edit. eh, y aquí podemos poner resistor, capacitor, inductor, diodo o componente. ¿De acuerdo? Entonces, partimos con F2. Y aquí nos da todos los componentes que tiene LTSpice, que son hartos, ¿ah? Entonces vamos a insertar un voltaje. Perfecto. Pongámosle nombre a este. Vamos a ponerle nombre de in. Y le vamos a poner un valor, botón derecho aquí para ir a Vein. Y le ponemos un valor, botón derecho, de 1 volt. Tiremos esto a tierra. Entonces apretamos G. Aparece tierra. Oh, ya están conectados. ¿Cómo sé que están conectados? F8. Veo que están conectados, ¿cierto? Luego quiero poner una resistencia R. Y ahí ya tengo una resistencia. Para rotar esto aprieto control R y lo roto. Y ahora aprieto botón derecho y salgo del modo insertar resistencia. Luego quiero conectar estas dos. Tengo varias posibilidades. Por ejemplo, aprieto F3, botón izquierdo, empiezo a hacer un cable, botón izquierdo, listo, ahí hice un cable. Ahora quiero salir de este modo, aprieto botón derecho. Luego aprieto C para insertar un capacitor, botón izquierdo, botón derecho para salir. Aprieto G para insertar una tierra, botón derecho para insertarla, botón izquierdo para insertarla, botón derecho para salir. Yo puedo conectar estos dos, por ejemplo, apretando F8, tomo este componente y lo conecto ahí. Y ya están conectados. ¿Ven? Botón derecho aquí, 100K. Botón derecho acá, 10 nanofarad. Listo, ya está el circuito. Pero antes yo tenía nombres de nodo. Y este nodo, a ver cómo le puso Spice a este nodo. Mm, a ver, si me paro sobre este nodo, veo ahí abajo. Fíjense aquí, fíjense en esta zona. Me paro aquí y veo este nodo N001. Es el nombre que le dio Spice a este nodo. Si yo le quiero poner mi propio nombre, aprieto F4. Esto es muy útil para etiquetar nodos. Y pongo V1. Y V2 acá. Oh, me equivoqué. V1. A ver, botón derecho. V2. Entonces ahí tengo el circuito. Veamos cuál es el netlist que me da LTSpice y cuál es el netlist que LTSpice va a procesar a partir de este circuito. Entonces vamos a View, Spice Netlist. Y aquí está. Primera línea es un comentario. Luego dice Vin, V1, 0, 1 volt. R1, V2, V1, 100 kilos. C1, V2, 0, 10 nano. Luego dice esto back ano, que significa anotación hacia atrás. Quiere anotar el comentario sobre el esquemático. Esto es un comando solo de LTSpice. Entonces, hagamos el punto de operación S para insertar una directiva de Spice y puedo poner punto OP y eso lo inserto con botón izquierdo ahí. Entonces ahora veo el netlist y aparece un punto P en el netlist. Y esto perfectamente yo lo puedo simular. Y me da el resultado del punto de operación. Luego, gracias al back ano, si es que me paro sobre el nodo 1, veo ahí abajo, fíjense aquí. Veo voltaje 1 volt, voltaje 1 volt. ¿Qué pasa si quiero cambiar esto por un resistor? F5 para borrar, F6 para copiar, copio R1, control R, luego lo inserto ahí, aquí quedó medio raro, así que vamos a borrar esa rayita. Y ahora tengo un
esquemático del circuito correcto. Digamos que no quiero insertar punto P y quiero que me simule. Simúlame. Oh, me va a salir este diálogo porque me dice que no hay simulación, no hay comando de simulación. Entonces le digo un punto P, ahí me insertó solito el punto P y me entrega el resultado. V de 1 es 1 volt, V de 2 0,5. A ver si volvemos aquí, aprieto aquí y abajo a la izquierda veo, esto es el nodo 1 a 1 volt, esto es el nodo V2 a 500 milivolts. Perfecto. Yo podría hacer algo distinto, por ejemplo, meter algo que no sea un volt acá, sino hacer algo más avanzado. Por ejemplo, puedo hacer pulsos o puedo hacer una sinusoide. Y todo esto es para análisis transiente, ¿ah? Esto no es para análisis AC. Si uno quiere hacer un análisis AC, tiene que poner los datos aquí. Esto es para punto AC. Pero para otro análisis transiente, por ejemplo, tenemos esto que está aquí. Entonces, digamos que tiene un offset de 1 volt, una amplitud de 0,5 volt, frecuencia de 100 Hz y nada más. Y ponemos OK. OK. Entonces, no, no sé cuál era el OK. Vamos a hacerlo de nuevo. Offset de 1, este es 0,5, 100 Hz. Este de aquí era el OK. Ya. Entonces ahí me da el comando correcto. Comando correcto para producir esa sinusoide. Si luego voy al netlist, este es el netlist que me generó. Y esta fuente ya incluye un voltaje, que es en forma de sinusoide. Hagamos una simulación, editemos el comando de la simulación, hagamos una simulación transiente, digamos hasta 1 milisegundo, o mejor 10 milisegundos. Y ejecutamos. Oh, miren, automáticamente le puso comentario al punto OP para que haga la simulación transiente y no haga el punto OP. Si ejecutamos y vemos que aparece en V2 y en V1, vemos claramente que uno es el doble del otro en DC y en AC. Perfecto, perfecto. Puedo medir corrientes también. Corriente aquí, ¿cierto? Ya pues, estamos con esta simulación. Volvamos a la clase. Entonces ahora vamos a ver netlist plano versus netlist jerárquico y vamos a hablar un poco más de subcircuitos. Netlist plano no incluye subcircuitos. Cambios en una instancia del circuito no afecta a otras instancias del mismo circuito. Si es que cambiamos un R, no afecta a todos los demás R que haya. Netlist jerárquico incluye subcircuitos. Y cada vez que un subcircuito es cambiado, todas las instancias de ese subcircuito sufren el mismo cambio. Entonces vamos a aprender a definir subcircuitos. Ejemplo de definición de subcircuito. Punto subcircuito. Este es el nombre del subcircuito que se llama mi inversor. Y tiene dos nodos, nodo in y nodo out. Y estos de aquí son parámetros que yo le voy a dar al subcircuito, parámetros que después puedo modificar. Entonces el subcircuito internamente va a tener un transistor con todas estas definiciones, otro transistor con todas estas definiciones y termino el subcircuito. Entonces con esto ya definí el subcircuito en mi netlist. Luego para instanciar el subcircuito, comienzo con la letra X para instanciar un subcircuito, nombre inv1, nodos in, out, esos son los nodos a los que voy a conectar mi subcircuito, y el nombre del subcircuito que quiero instanciar es mi inversor, que es el mismo nombre que le di antes, cosa que sepa cuál es el que tiene que instanciar.
y le doy los parámetros que quiero. Por ejemplo, aquí cambié la razón, originalmente este parámetro razón, que una razón de tamaño de transistores, valía 2, aquí le puse 3. Si no le pongo nada, me va a usar el que viene por defecto, que es 2. Y así uno ya tiene un subcircuito. Entonces veamos cómo es la jerarquía del capturador de esquemático, porque hacer subcircuitos así nomás puede resultar un poco complicado si uno no lo ve en un esquemático, ¿no? Igual es necesario aprenderlo, pero vamos de a poco. El capturador de esquemáticos de LT-Spice maneja jerarquías de manera natural, súper fácil. Doble clic sobre un símbolo abre el subcircuito correspondiente a ese símbolo. Símbolo, por ejemplo, símbolo de un operacional, uno hace doble clic sobre el símbolo y aparece el subcircuito. Es posible crear símbolos o dejar que LT-Spice cree un símbolo para un esquemático. Y en ese caso hay que etiquetar los nodos correspondientemente, para la entrada y para la salida. Subcircuito y su símbolo asociado tiene el mismo nombre con extensión ASC y ASI respectivamente. Este es el esquemático, este es el símbolo. Es posible definir atributos sobre un circuito, sobre un subcircuito y crear una ventana de diálogo que permita editar sus parámetros. Es súper fácil, es posible usar un símbolo existente, asociarlo a un subcircuito distinto. Vamos a ver varios de estos ejemplos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es usar un macro modelo de un fabricante de chips, por ejemplo, el macro modelo de un operacional provisto por el fabricante de chips. Y este macro modelo lo podemos utilizar en nuestro circuito, insertándolo como un subcircuito. Y existen miles de macromodelos y si son compatibles con Spice, van a ser compatibles con LT-Spice. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de subcircuito. Vamos a crear un subcircuito filtro, que va a ser esto que está acá. Esto lo vamos a grabar como un subcircuito con una entrada y una salida y luego vamos a aplicar el filtro a un circuito de jerarquía más arriba. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Em, Vamos a, antes del ejemplo 7. Entonces, volvemos a Spice. Cerramos aquí. Cerremos este también. No quiero grabar nada. Luego, esquemático nuevo. F2. eh, Res. Ese es el resistor. ¿Cierto? Me puede haber ahorrado tiempo si hubiera puesto R directamente. Ahora, control R. Y digamos que esto va a tener un valor de 100K. C. Y esto va a tener un valor de 1 nano. Luego hago F3. Me pasé. F5 para ahorrar. G para tierra. Y ahora voy a etiquetar este nodo F4. Y esto va a ser Bin. Y F4 de nuevo, Vout. Ya. Como quiero hacer un subcircuito a partir de esto y quiero que Spice me cree el subcircuito automáticamente, entonces le voy a decir que Bin es la entrada y le voy a decir que Vout es la salida. Y lo voy a grabar. Save as, mejor. De esa forma. Y este subcircuito le voy a llamar filtro. Perfecto, ahora tengo un subcircuito que se llama filtro. Ahora quiero ver el símbolo que va a aparecer en el esquemático cuando inserte este subcircuito. Entonces voy a jerarquía, abrir el símbolo de esta hoja, de este esquemático. Me va a decir, no lo encuentro, porque no existe. ¿Puedo generar uno automáticamente? Ok. Y ahí me generó un símbolo que tiene Bin y tiene Vout. Súper, súper simple.
Luego yo puedo ir aquí a View, Pin Table o tabla de pines. Me dice que el pin 1 es el VIN y el pin 2 es el VOUT. Y el orden en Spice es súper relevante para la forma en que va a instanciar el subcircuito. De acuerdo, entonces aquí ya tengo mi filtro. Este es el editor de símbolos, ¿cierto? Yo puedo editar este símbolo. Puedo incluso editar atributos, ¿cierto? Y puedo decirle que el R y el C sean atributos modificables desde afuera, por ejemplo. No lo voy a hacer ahora. Entonces cierro aquí, creo un esquemático nuevo, ¿cierto? Y en el esquemático nuevo voy a insertar con F2 un componente. ¿Qué componente voy a insertar? Voy a insertar una fuente de voltaje. Ahora quiero alimentar con esta fuente de voltaje mi filtro. Entonces aprieto F2, voy al directorio, me pongo en el directorio local donde estoy trabajando y aparece filtro. Interesante. Entonces aquí voy a la salida y aquí etiqueto el nodo como vout o vo, da lo mismo como quieran ponerle. Entonces esto es un filtro y si yo hago doble clic sobre esto, me aparece el filtro que diseñé anteriormente. Y ustedes pueden poner hartos filtros, pueden poner uno detrás de otro, etcétera. Hagamos eso, pongamos un filtro detrás de otro. Entonces F8, muevo este filtro para allá. F6, ¿cierto? Vamos a poner F8 para tirar esto más allá. Listo. Ahí ya está. Tengo dos filtros en cascada. Entonces quiero ejecutar una simulación, pero a esto le vamos a poner mejor un pulso. Vamos a poner pulso. Voltaje inicial 0, voltaje cuando está encendido 1. El tiempo que se demora en subir es un nanosegundo. Tiempo de bajada un nanosegundo. Tiempo de caída. Tiempo que está prendido es un mili. O digamos 2 mili. Y el periodo va a ser de 4 milisegundos. Ya, pues ahí está nuestro circuito. Ahora quiero ejecutar la simulación transiente, que va a ser hasta 10 milisegundos. Y ahí va. Veamos Vein, debiera ser un tren de pulso. Y VO es el circuito con un filtro de dos polos. ¿Qué pasa si miramos aquí? Miremos este nodo. Este es más rápido, porque el nodo intermedio está filtrado una vez, filtrado dos veces, un poco más lento. Listo, perfecto. Y así ya aprendimos a hacer subcircuitos en Spice. Pueden hacer subcircuitos tan complejos como quieran. LT-Spice es gratis y no tiene limitación en cuanto al número de nodos. Así que pueden hacer cuantos nodos se les ocurra. Ok, sigamos entonces con la clase. Ya hicimos este subcircuito. Ahora veamos modelos proporcionados por el fabricante. Este es otro ejemplo. Vamos a descargar un macro modelo del amplificador operacional TL084 de la página del fabricante y lo vamos a usar en nuestro circuito y haremos algunos experimentos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conectarlo como seguidor de voltaje y vamos a ver algunas características. Entonces voy a ir a ejemplo 7. Vamos a cargar ejemplo 7. Y aquí en ejemplo 7 tengo
un archivo Spice, que es lo que me proporciona el fabricante. El fabricante, yo voy a la página web del fabricante y gratis bajo esto que está acá, que es un modelo, un macro modelo para Spice. Entonces uno ve, tiene hartas líneas con comentarios y tiene parte con punto subcircuito TL084. O sea, está utilizando el subcircuito del TL084. Nombre del subcircuito TL084. Y estos son los pines. Pin 1, 2, 3, 4, 5. Internamente el pin 1 es la entrada no inversora, el pin 2 es la entrada inversora, pin 3 es el voltaje positivo, pin 4 el voltaje negativo y pin 5 es la salida. Y define el subcircuito. No nos vamos a meter en los detalles de cómo define el subcircuito. Nosotros lo que vamos a hacer es usar este subcircuito. Entonces ponemos F2 y queremos insertar un amplificador operacional. Vamos hasta el final de la lista. Este es el que nos sirve porque tiene 5 pines, ¿cierto? Este es el que nos sirve, perfecto. Podemos ver el símbolo de este operacional. Botón derecho, abrir símbolo. Aquí nos muestra el símbolo. Podemos ver los pines, la lista de pines. Y más 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo orden en el que estaba en el modelo proporcionado por el fabricante. El mismo orden, por lo tanto nos sirve directamente, podemos usarlo inmediatamente. Entonces ya insertamos el amplificador. Ahora vamos a conectar la entrada inversora con la salida. Con esto lo que producimos es un seguidor de voltaje. Luego VSC. Otra vez, VSC. F4 nuevamente. Perdón, esto está al revés. Así que voy con VSC F8, F7, VSC VEE ahí. Luego tengo que definir qué es VSC y qué es VEE. Así que hago F2, subo 1, voltaje. A este le pongo 5 volts. Este va a ser VSC. F6, copio, pego. F3, conecto, conecto. F3, conecto ahí. G, tierra, conecto. F4, VSC. F4, VEE. Entonces ahora lo que hice fue dos fuentes de voltaje en serie, con tierra entre medio. Arriba tenemos VCC, abajo tenemos VEE. Fíjense en esto. Yo quiero ver a qué otros nodos va conectado este nodo de acá. Aprieto botón derecho, Highlight Net. Y me dice que estos dos están conectados. Perfecto. Súper. ¿Y a cuál va conectado este otro? Lo mismo, Highlight Net. Estos dos están conectados porque tienen el mismo nombre. ¿Qué más? Voy a ver el netlist. Y en el netlist aparece VCC, VCC1. Le puse VCC1. Da lo mismo. Y aparece el elemento X. Y ahí están sus nodos, sus 5 nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Y el nombre es OPAMP 2. Yo debiera darle como nombre el nombre que aparece aquí, TL084. Entonces le voy a poner TL084. Ya sé que me equivoqué, pero vamos a ver qué pasa cuando uno se equivoca. ¿Qué más? Tengo que incluir este macro modelo en este esquemático. Para hacer eso tengo que hacer
directiva spice s.include tl084.sp. Entonces con eso, cuando quiera utilizar el modelo provisto por el fabricante, el punto include me asegura que ese modelo está incluido en mi deck de Spice. Luego pongo una entrada, a ver, vamos a cambiar esto por VEE, vamos a poner F2, voltaje, G, vamos a darle un valor, vamos a poner una sinusoide de 1 volt, 0,5 volts de amplitud, frecuencia 100 Hz, F3, perfecto. Y ahora simulo. Entonces me va a preguntar qué simulación, transiente, hasta cuánto, digamos que quiero 100 milisegundos. Error. No sabe lo que es el TL085. Entonces, a ver qué pasó. Voy al netlist y veo que estoy incluyendo este archivo, que es el que produce el subcircuito, ¿cierto? Pero el nombre del subcircuito dentro de este archivo es TL084 y yo aquí le puse TL085, así que no va a funcionar. Cambio por TL084. Y ahora sí, estoy simulando. Fíjense en esto. La cantidad de nodos que tiene internamente. Pero a mí me interesan los nodos de afuera. Cuando son nodos de jerarquía interna, aparecen como nodo del componente U1, dos puntos, nodo 6. Nodo del componente U1, dos puntos, nodo 7 del componente U1, ¿cierto? Pero a mí me interesa la jerarquía externa. Entonces veamos el voltaje de... mejor lo vamos a ver directamente aquí. Vamos a medir ese voltaje. Y vamos a medir este otro. Y ambos son iguales, obviamente, porque es un seguidor de tensión. Podríamos hacer algo más interesante, por ejemplo, salirnos de los rieles. Este está alimentado por más o menos 5 volts, ¿cierto? Aquí está más o menos 5. ¿Qué pasa si excedemos el más o menos 5 con nuestra entrada? Entonces vamos a darle una amplitud de 0, digamos de 2 volts, montado sobre 4 volts. O no, saben que se va a ver mejor si lo hacemos al revés. Si ponemos 2 volts aquí, 4 ahí. Entonces parte de 2 y va a llegar idealmente a 2 más 4, 6. Ejecutamos y vemos. Veamos, agregamos un plot pane. Entonces esto que está aquí es la entrada, que se excede, veamos hasta dónde llega, se excede del voltaje de alimentación, llega hasta 6 volts. Y la salida no puede llegar tan alto porque el amplificador satura antes. Entonces llega hasta 3,47, 3,5 volts prácticamente, 1,5 volts alejado del riel. En cambio el negativo puede llegar porque llega solamente hasta menos 2 volts. En ningún momento excede esos menos 2 volts, o sea, nos acerca a la alimentación. ¡Súper! ¿Qué más podemos estudiar en este OPAMP? Podemos estudiar varias cosas. Por ejemplo, podríamos aplicar realimentación. ¿Mm? Apliquemos realimentación resistiva. Digamos que esta vale, va a tener un valor de R.
y ponemos otra más que va a tener un valor de 10 kilos. Y ahora vamos a definir un parámetro, S, punto param, R igual 10 kilos. Entonces ahora esto tiene ganancia 2, ¿cierto? Porque este es un circuito, un amplificador con ganancia 1 más R1 partido por R2 en este caso, ganancia 2. Volvemos a la sinusoide original, digamos que la amplitud es 0,5, ejecutamos, vemos que hay en la entrada y vemos que hay en la salida, que es mucho más arriba, y de nuevo hace un corte ahí arriba porque no puede llegar tan cerca de los rieles de alimentación. Hagamos otro experimento. Hagamos una prueba AC. Entonces lo que vamos a hacer es medir el ancho de banda de este amplificador. Entonces, simular AC por década. Vamos a hacer 100 puntos por década, desde 1 Hz hasta 1 GHz. Y ejecutamos. Oh, oh, no hay estímulo AC. Ese es un error que nos tiró inmediatamente. No hay estímulo AC. ¿Qué significa eso? Significa que esta fuente es transiente, pero no tiene estímulo AC. Entonces eliminamos todo el transiente y le damos un valor de C de 1. Ahora sí tenemos estímulo AC. Y ejecutamos. Vemos el voltaje en la salida y vemos esta hermosa curva que es típica de los operacionales cuando están realimentados, ¿cierto? Cae a menos 20 decibeles por década, etc. Hagamos algo más. Hagamos un punto step. Punto step. Param. Vamos a hacer un punto step sobre el parámetro R y vamos a darle una lista de valores. Vamos a partir con 10K, subimos a 100K, a 1 mega, 10 mega, 100 mega. Entonces vamos a hacer una simulación aumentando la ganancia y veamos cómo cambia el ancho de banda cuando aumentamos la ganancia. Miramos aquí y vemos que a medida que aumentamos la ganancia, el ancho de banda se va reduciendo. Aquí estaba por acá, después se reduce acá, se reduce, se reduce, se reduce. Y como sabemos, el producto ganancia-ancho de banda de un amplificador operacional es constante e independiente de la configuración. Perfecto. Y esto funciona súper bien a menos 20 decibeles por década. Ahí cambia el ángulo. Menos 40 decibeles por década, etcétera. Así que como verán, Spice es potente, me permite hacer millones de simulaciones antes de implementar un circuito y eso me permite ahorrar tiempo y a la larga me, finalmente voy a tener el circuito funcionando en menos tiempo. ¿Qué más? Hay algo que me quedé con ganas de mostrarles que fue, este es el circuito con el filtro. Vamos a ver el ejemplo 6, ¿cierto? El esquemático era este que está aquí. Y quiero que veamos el netlist de este esquemático. Entonces voy a View, Netlist. Y veo varias cosas. Veo V1, el voltaje. Veo X1 o XX1, que es uno de los filtros. Y XX2, que es el otro filtro. Y aquí
está la definición del subcircuito filtro, que es la definición a la que llama cada vez que instancia uno de estos filtros. Y es simplemente un R1, un C1 y listo. En el caso del operacional, este subcircuito está guardado en un archivo externo y ese archivo externo es llamado con este comando .include. Eso, sigamos con la clase. Ya estamos casi al final. Paciencia. Entonces ya hicimos esto. Mediciones. Measure. Spice permite realizar mediciones sobre la simulación ya realizada. No voy a hacer ejemplos de esto, pero se los dejo de tarea. La medición puede ser especificada directamente en el deck de Spice como un comando .measure o en un archivo aparte que se ejecuta después de haber corrido la simulación. Y se utiliza el comando .measure y hay ejemplos de posibles mediciones. Aquí hay una lista de ejemplos, pero son realmente infinitas posibilidades. Lo que les recomiendo es que exploren las diferentes posibilidades de esta herramienta que está súper bien documentada en el manual de LT Spice. Básicamente pueden medir ancho de banda automáticamente o medir ganancia, medir el tiempo en que ocurre algo, por ejemplo el tiempo de caída o el tiempo de alguna transición en un circuito digital. Da lo mismo, pueden hacer de millones de formas diferentes. Ah, por supuesto, Spice también le sirve para simular circuitos digitales. No es necesariamente lo más eficiente, porque simula a nivel de transistores. Hay programas mucho más eficientes para simular circuitos digitales, que son programas que analizan el circuito de acuerdo a un modelo de comportamiento de los transistores. Pero, en fin, pueden usarlo para simular circuitos digitales. Funciona súper bien. Otras opciones de Spice. Aritmética, disponible para formas de onda. Algo de eso vimos cuando pueden incluir en la forma de onda suma, resta, multiplicaciones, divisiones, derivadas, etc. Definición de parámetros, ya lo vimos con punto param. Mediciones, que es lo que aparece en la transparencia anterior. Uso de punto WAV como un estímulo, o sea, pueden incluir un archivo de audio como estímulo y pueden grabar un punto WAV como salida. Tema de convergencia. A veces Spice le cuesta encontrar el punto de operación, entonces lo que hay que hacer es ayudar a Spice dándole condiciones iniciales con punto IC. Uno puede además grabar el punto de operación con punto save bias y puede cargar el punto de operación grabado previamente con punto load bias. Punto load bias genera un archivo que es punto node set, donde genera todos los voltajes de nodo y le sugiere a Spice partir con eso para el análisis del punto de operación. Uno puede eh, editar este archivo .loadBias, el archivo generado por .loadBias, y utilizar, en lugar de .nodeSet, cambiarlo por .ic. Con eso fuerza a Spice a que parta con esos valores de voltajes de nodo. Inclusión de archivos. Bibliotecas se usan con .lib. Otro archivo uno puede usar .include, que es lo que usamos en el ejemplo 7. Operación por línea de comandos. Spice puede operar mediante línea de comandos. Esto significa que uno abre una ventana de DOS o de consola y puede correr el archivo en Spice directamente aquí. ¿Por qué puede ser útil esto? Es súper útil para los que diseñamos circuitos integrados y generalmente nos encontramos con problemas de optimización, por ejemplo, queremos optimizar un circuito, queremos asegurarnos de que tenga un cierto comportamiento. Entonces, para eso creamos un script en otro programa y ese script en otro programa llama a Spice, genera, por ejemplo, un deck de Spice, llama al deck de Spice, lo ejecuta en Spice, luego lee sus resultados, modifica el deck y lo hace de manera iterativa hasta encontrar un punto óptimo. Entonces, Spice se puede comunicar con ese programa, o más bien ese programa puede ejecutar Spice de esta forma.
y luego leer el resultado y luego iterar sobre eso. Más información. ¿Dónde puedo conseguir más información? El manual de LT Spice es excelente. Manual de HSpice está en la web, típicamente en páginas de web de otras universidades. Grupo de Yahoo de LT Spice, que es el grupo de apoyo. Es un grupo de Yahoo. Les recomiendo que se inscriban. Todos los días, todo el día, gente publica preguntas y respuestas. Y está súper, súper bien administrado, funciona muy bien. Una vez yo sugerí un cambio a Spice porque encontré un error y en el mismo día ya había una, una versión nueva de Spice en la web. Eso, bueno, y finalmente Lawrence Nagel, The Life of Spice, un paper interesante para que le echen una mirada. Eso es.